RCR 750 AM, porque lo bueno une. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y acá nos acompañan desde el estudio Carlos Julio Rojas, quien es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, el señor Jorge Camperos, miembro y vocero del Frente en Defensa del Norte de Caracas, y el señor Gumersindo Rodríguez. Cuando le pregunté, señor Gumersindo, ¿cómo lo presentamos? El señor nos dijo, víctima de este gobierno. Y efectivamente hemos escuchado a través de su testimonio que así es. Señor Jorge, hemos coincidido en otras oportunidades, en acciones de protesta, en la lucha que ustedes vienen ejerciendo como el Frente en Defensa del Norte de Caracas. Y si bien es cierto que a lo mejor no han obtenido las mejores respuestas, también hay un trabajo de gratificación y más que todo por parte de los vecinos. Cuéntenos y cuéntenle sobre todo a nuestros oyentes y comunidades que están por organizarse ese trabajo que vienen ejerciendo ustedes desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas. Bueno, en realidad el reconocimiento es de los vecinos, pero también de parte del gobierno, porque el día que Carlos Julio, y yo tuve el placer de acompañarlo, al Teresa Carreño, al debate que se hizo sobre la Torre de David, quien le dio el reconocimiento principal a Carlos Julio y al Frente Norte y a su lucha constante, fue el propio ministro Villegas. Dice, aquí se encuentra con nosotros el representante del Frente Norte de Caracas. Ajá. O sea, hubo un debate, hubo un reconocimiento. Ese reconocimiento, que hay que también decir algo, es bueno que el ministro también abrió las puertas para que la gente vaya. Es una lucha que no se puede ocultar. Pero todos los que estaban ahí, al momento que Carlos Julio declaró, le dijo al ministro las verdades, pues ahí no se fue con mentiras, y se fue y le llevó un escrito también, que firmado y todo. Al momento de eso, al salir de ahí, se nos vinieron un poco de gente detrás. Nosotros, bueno, uno teme porque uno no sabe quiénes son. Pero resulta que la gente felicitando, oye, qué bueno que ustedes hacen eso, mire, nosotros venimos de la Torre Viasa, nosotros somos víctimas, nosotros nos cobran vacunas por vivir ahí. Entonces la gente no está ahí porque quiere, hay muchos que están por necesidad y hay otros que están por negocio. Y aquí en esta lucha... Disculpa, quiere decir que sí es necesario la organización de las comunidades, totalmente, y que sí es necesario el diálogo con las autoridades o los representantes del alto gobierno, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que con diatribas no se llega a ninguna parte. Para nada. Con conflicto no se llega a ninguna parte, pero con comunicación, con diálogo, se consiguen. Hay que reconocer a la otra parte para que la otra parte lo reconozca a uno como tal, para que por ahí empieza a entendernos. Bueno, ¿cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema mío? A lo mejor la solución está en las manos, pero cuando se encierra entre un lado y otro y se polariza la cosa, pues no hay solución porque no se habla. Hay que hablar. La palabra es un arma, pero un arma para solucionar, un arma para llegar a acuerdos. Por eso desde el Radar insistimos que nuestra mejor herramienta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y volvemos a hacer énfasis ahora en el artículo 62, donde dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Pero es que vamos aún más. A ese artículo agreguemos la ley que se aprobó de Contraloría Social. Esa ley tenemos nosotros un arma que nos dio ahí para defendernos, para actuar, porque esa ley nos permite actuar en cualquier ámbito, sea de cosas públicas o sea de privado. Entonces nosotros no nos podemos a su vez privar de participar. La participación es importante y necesaria. No podemos decir que no necesitamos 500 detrás de nosotros, porque la lucha que tiene Carlos Julio para denunciar, a veces son 5 o 6 personas, pero se dicen las verdades, los medios van, le dan la difusión, entonces y después cuando se va por ahí, que la gente a veces, pues muchos tienen temor, tienen razón de temer,
pero tampoco podemos escondernos, no podemos hacer como la avestruz, tenemos que actuarnos, tenemos que activarnos como ciudadanos, porque somos ciudadanos, no somos otra cosa, y los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Claro, por eso desde el Radar de los Barrios estamos abriendo este espacio comunitario, llamando a todas las comunidades organizadas a que levanten su voz de protesta, porque también lo garantiza la Constitución, de manera pacífica pero constante. La constancia es el arma del pueblo para salir adelante y conseguir la respuesta y la calidad de vida que todos estamos buscando. Todo con la Constitución, todo dentro de ella. Carlos, mi pregunta con respecto a lo que decíamos hace un ratico es que ustedes en el norte de Caracas tienen, si bien es cierto, los edificios o bueno, los establecimientos más emblemáticos que han sido invadidos, Torre Biasa, Torre de David, San Vil de la Candelaria, todo esto, y que de cierto modo se generaliza, ¿no? Cuando dice, bueno, los malandros que estaban en la Torre de David, bueno, si bien es cierto que había una situación de inseguridad y de zozobra dentro de lo mismo, hay gente, como nos acaba de decir el señor Jorge, que bueno, que son pueblos y gente con necesidad de vivienda, pueblo, entiéndase bien, chavista, opositor, independiente, pero pueblo, venezolanos, en fin, que, bueno, carecen de esto. Esas personas se han acercado a ustedes, a los comerciantes, a los vecinos, al frente organizado en defensa que ya tienen justamente, afortunadamente, allá en el norte de Caracas. Carlos. Sí, nosotros nos hemos reunido con personas que están en las invasiones, que nos han contado sus experiencias, incluso en el caso de la Torre de David, quienes nos contaron toda la mafia, lo interno de la Torre de David, fueron propias personas que vivieron ahí, que fueron víctimas de las mafias. Una señora que es conserje en el Centro Parque Caracas, que vivió un año en la Torre de David, ella nos comentaba cómo le cobraban vacunas, cómo que eso no era un regalo de Dios, sino que los líderes de la invasión convierten eso en un negocio, en una mafia, y que incluso, te voy a decir algo muy desdeñable, a la pobre señora la desalojaron a punta de pistola, le tocaron la puerta de su ranchito en la Torre de David porque ya no tenía dinero para pagar. Eso no solamente ocurre en la Torre de David, ocurre en distintas invasiones, incluso en la esquina de Didillín, que es en la esquina de Miguel Hacho, hay un edificio que era el antiguo Didillín. Nos hemos reunido con esas personas, porque nosotros lo decimos así, el 80% de las personas que viven en las invasiones son gente buena, que no tiene dónde vivir, y que nosotros acompañamos su lucha de vivienda digna, pero hay un 20% de malandros, de delincuentes, y sin pelos en la lengua hay que decirlo, que utilizan la necesidad de la gente para usufructuar. Entonces convierten el edificio invadido en un foco de violencia e inseguridad, atracos, robo, tanto atracan adentro como atracan afuera. Y lo ocurrido en la esquina de Glorieta, donde mataron a 5 personas en todo ese intercambio de disparos, lo volvemos a repetir, es un reflejo en lo que ocurre en la Torre Biasa, en la Torre de David, en los 4 edificios invadidos alrededor del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Nosotros hace unas semanas íbamos y le exigimos al ministro Miguel Rodríguez Torres el tema de la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado, porque nosotros tenemos pruebas de que muchos guardias nacionales y policías nacionales están involucrados en el tema de las invasiones. Entonces, ¿dónde queda el derecho que tenemos los ciudadanos cuando vemos un guardia nacional, un policía nacional? No sabemos si nos está protegiendo o nos va a atracar. Nosotros a Miguel Rodríguez Torres le decimos, no tenga miedo de sentir el calor del pueblo, baje a debatir con sus vecinos, porque para que sepan, la Candelaria y el norte de Caracas tienen la gran mayoría de las edificaciones invadidas, pero también las instituciones del Estado. 4 edificaciones invadidas al lado del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, la Torre de David cerca de la Contraloría General de la República, la Torre Biasa, donde viven 1000 personas en condiciones inhumanas, además en un foco de violencia e inseguridad, está la Defensoría del Pueblo. Incluso en los alrededores de Miraflores, en la parroquia Altagracia, hay bastantes edificios invadidos. Entonces nosotros lo que le decimos a Miguel Rodríguez Torres, a Jorge Rodríguez, es que debatan con la ciudadanía. Nosotros tenemos, te le digo una cosa, Evelyn, el norte de Caracas tiene un potencial turístico e histórico que podría llegar a ser hasta un municipio. Nosotros nos sentimos orgullosos de vivir en la Candelaria, de vivir en Altagracia, en San Bernardino, de la riqueza histórica, cultural. Pero te digo algo que es muy triste, ya las esquinas del norte de Caracas no resaltan por su atractivo histórico, cultural, por las tascas que fundaron los gallegos. Resalta porque en la esquina de mi casa, cuando yo iba saliendo por el programa El Radar de los Barrios, hubo un tiroteo en la esquina de Perico donde salió un señor herido. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Quiénes salen a las 7:30 de la mañana? La gente a trabajar y los niños a la escuela. Es una situación bastante grave. Pero yo les digo, de las cosas malas salen cosas buenas muchas veces. La organización popular, el poder popular, que es el mejor ejemplo de que es ese muro de contención contra las arbitrariedades, y basado en 3 premisas fundamentales: la denuncia para localizar el problema, la
protesta para exigirle a las organizaciones gubernamentales que solucionen el problema, y la propuesta para que el poder popular en conjunto con la ciudadanía busquemos la solución. Y te digo, se han obtenido victorias. Claro. 4 invasiones en el último mes en el norte de Caracas, y 2 de ellas no fue un regalo del Ejecutivo, sino que los ciudadanos salieron a la calle, denunciaron, protestaron y se logró el desalojo. Es decir, muchas veces cuando logramos que pongan la luz en una calle, cuando protestamos por el problema de la basura, porque hay que recordar que incluso fuimos los primeros que denunciamos el problema de la basura en Caracas. Ahorita con el aumento pagamos las tarifas más altas a aseo urbano, pero tenemos las calles llenas de basura. Jorge Rodríguez, le pedimos, dejemos la polarización a un lado, vamos a debatir, como lo hicimos en Teresa Carreño, lo decimos en la propia Plaza La Candelaria, en Altagracia, vamos a debatir los problemas, porque aquí no deben existir ciudadanos de primero, ciudadanos de segunda, no de irnos en chavistas y opositores. Un ejemplo es, ¿acaso los invasores de la Torre de David son ciudadanos de primera y los invasores de la Torre de Biasa son ciudadanos de segunda? Así Eso es una reflexión que dejamos en el Así tintero. es, quería preguntarle al señor Gumersindo antes de irnos al corte, que ya nos falta muy poco, las acciones legales que usted ha ejercido. Si bien sabemos, bueno, fue víctima de esta situación y siente tal vez el temor de hacer la denuncia, pero aquí estamos, aquí lo hizo. Previo a esta denuncia, aquí en nuestro programa, usted ha ejercido algunas acciones legales. ¿Ha obtenido alguna respuesta? En ningún momento he tenido ninguna respuesta ni aviso ninguno. Espero en los próximos, a través de este radio y la televisión también que vino a la invasión, espero que con este medio y esta protesta, pues a ver si me hacen caso y me van a atender y bueno, y me dan una solución a mi problema. A mi problema y a otros problemas también, porque yo también desde hoy me declaro automáticamente para ayudar a aquel que me lo pida o colaborar o lo que sea con lo que pueda. Yo soy un empresario aquí de toda la vida y bueno, no tengo mayor inconveniente en poder desarrollar y incluso colaborar con esa gente que no tiene, y además siempre lo he hecho además, ¿no? Así es. Pero bueno, es lo que decía Carlos, que efectivamente, o sea, y quería añadir a lo que decías tú, que las cosas se tienen que dar porque se tienen que dar, pero no debiera ser así, Así es. Un ejemplo, el señor Gumersindo quiere construir en su propio terreno un edificio para la gente, es decir, que uno pueda incluso con facilidades de pago, es decir, aquí que la gente está buscando vivienda, ¿por qué vas a golpear al capital nacional? Cuando el señor Gumersindo toda su vida ha trabajado, ¿dónde se casó el señor Gumersindo? En la iglesia de La Candelaria. Claro. Él no está en otro lado, él no es un extranjero, una persona que ha vivido toda su vida aquí en Venezuela, trabajando, luchando, y yo creo que él tiene el derecho como cualquier venezolano, y por eso es que lo estamos respaldando. Así es. Nosotros agradecemos, ya vamos a tener la oportunidad de seguir nuestro intercambio, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.